Volvemos entonces para la siguiente charla. Va a comenzar en 9 minutos, así que aprovechen de ir a buscar un vasito de agua, un café, un bocata, no sé. Pero venimos con todo para la siguiente charla luego, entonces. Nos vemos en unos minutos.
Y estamos de vuelta con la siguiente charla que comienza ahora en un minutito. Un tema súper interesante. Yo creo que todas las personas que hemos estado desarrollando código a veces de mala manera intentamos hacer el quite a todo lo que es testing, pero algo realmente necesario. Cualquier persona que trabaje profesionalmente en esto es algo que hay que hacer sí o sí. Así que el tema es súper interesante. La charla se titula Python Testing Best Practices y quería invitar ahora a la transmisión a Ismael Mendoza. ¿Qué A tal? ver, Ismael. Hola, ¿se te escucha muy bien? ¿Se te Hola, ve sí, bien? Perfecto. muy Creo que bien. estamos preparados. Vamos a mirar. Ya te compartí tu pantalla también para hacer la charla. La tenemos ahí. Quizás si quieres aumentar un pelín el font. A ver, mejor. Sí, yo al menos lo puedo leer. Déjame comprobarlo en YouTube. Sí, se ve bastante claro. De todas formas, si es que alguien encuentra que hay algún problema o algo, nos puede avisar por YouTube. Sí que tenemos que subir un par de puntitos en la fuente. Bueno, Vale. Ismael, bienvenido a la PyCon España. No sé si habías ya participado en la PyCon España alguna vez. No como ponente, pero sí que vine a la del 2019, que fue en Alicante. Perfecto. Pues qué genial entonces que ahora tenga la oportunidad de ponente. No te quiero quitar más tiempo. Ya estamos en el horario de tu charla. Como sabes, tienes 20 minutitos y después luego veremos un par de preguntas. Así que mucha suerte. Vale, muchas gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por haberme invitado. Mi nombre es Ismael Mendonza. Yo soy ingeniero de software. Actualmente estoy trabajando en Zapier y les voy a hablar un poco sobre buenas prácticas para escribir pruebas en Python. Quiero empezar la charla hablando sobre principios de prueba, que estos sí que son un poco generales a cualquier lenguaje que utilicemos, así que bueno, vamos allá. Una de las primeras cosas a tomar en cuenta para escribir pruebas vendría siendo test isolation, que quiere decir que los casos de prueba que escribas no deberían causar efectos secundarios sobre otras pruebas. Y hay varias razones por las que esto puede ocurrir. Una de ellas es que en Python en particular tengamos un patch que permanezca activo entre varias pruebas, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo con ejemplos. Aquí tengo un cliente de GitHub al cual le estoy aplicando un patch, un método, simplemente el método get, y lo estoy aplicando mediante una API un poco riesgosa de patch que es start. Luego, en la siguiente prueba, lo que voy a probar es si el mock se está manteniendo. Entonces, si ejecutamos esta prueba, vemos que pasa, lo cual es un poco extraño, ¿no? Porque quiere decir que tenemos un efecto secundario de un caso de prueba en el otro. ¿Cómo lo solucionamos? Una de las formas que tenemos en Python para solucionar este side effect es utilizando Context Manager, sobre todo en del API de patch. Todo lo que ocurra dentro de este Context Manager va a permanecer ahí y el patch se va a eliminar una vez que salgas del Context Manager. De manera que en la siguiente prueba esto ya no va a ser un mock. Si lo ejecutamos, vamos a ver que ahora sí tenemos el comportamiento indicado o lo que esperábamos, que es que el mock ya no funciona. Em, Otra manera es un decorador. Si decoramos el método de prueba con el patch, la única diferencia con lo anterior es que el scope en el que se aplica el patch va a ser a través de todo el método de prueba y no solamente en la parte de código que queríamos. Entonces, si lo ejecutamos, vamos a tener el mismo comportamiento que antes, que es justamente lo que esperamos. Otra de las causas, y esta es una de las más comunes que pueden causar efectos secundarios en diferentes casos de pruebas, es cuando utilizamos una base de datos. Por ejemplo, aquí tengo un user store en donde creamos un usuario en este método de prueba y en el siguiente método estoy esperando que ese store esté vacío. Entonces, si lo ejecutamos, nos vamos a dar cuenta que va a fallar porque sí que tenemos algo en esa base de datos. Entonces, cuando tenemos una base de datos de prueba, tenemos que procurar que entre las pruebas estemos utilizando algún método de cleanup, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos utilizando PyTest, utilizaríamos algo como un fixture. Y los fixtures tienen digamos, tienen este feature que podemos hacer el teardown después de hacer yield del fixture y antes de hacer el yield, vendría siendo el setup. Entonces, si ejecutamos esta prueba, en este caso particular estoy usando el fixture automáticamente. Si ejecutamos la prueba, ahora sí que nos va a funcionar porque
estamos garantizando que entre cada caso de prueba estamos limpiando la base de datos. Otro caso muy particular de side effects es cuando estamos compartiendo estado entre los casos de prueba. Muy común cuando estamos usando un setup class. Entonces, si seteamos un usuario, username o lo que sea, lo compartimos entre los casos de prueba y en este caso de prueba estamos cambiando el nombre, bien sea por un error, bien sea por cualquier cosa, aquí ya esto no va a funcionar. Entonces, si lo ejecutamos, vamos a ver que nos va a fallar. Y es porque el string que estábamos esperando en el primer método en que habíamos seteado a través de clase ya es diferente. Entonces, cuando vayas a setear estado o compartir estado en una clase de prueba, lo más importante es que lo uses solo para lectura, pero que no escribas sobre ello, porque esto es un claro indicio de que van a causar side effects en sus pruebas. Quiero mostrarles este quote que me parece de Michael Ford, que es el que creó la librería Mock, que ahora está en el Standard Library de Python, y viene de este artículo de 30 Best Practices for Software Development and Testing. Dice, mientras más tengas que hacer mocks en tu código, peor es tu código. Mientras más tengas que instanciar estado o para probar un pedacito de código, peor es el código. Y la idea vendría siendo que tengas unidades pequeñitas que puedas probar y en cambio uses unidades altas, o sea, grandes de integración y test funcionales, ¿no? De manera que tú puedas ver que estas unidades se comporten bien correctamente entre ellas. Em, Ahora, siguiendo esta idea sobre las unidades, hablemos de pruebas unitarias. Las pruebas unitarias tienen ciertas reglas que deberíamos tomar en cuenta para que funcionen bien, ¿no? Entre ellas tenemos una, que las pruebas unitarias debemos tratarlas como cajas negras. Es decir, si vamos a probar una clase, si vamos a probar un método privado, traten de no modificar ni métodos privados ni comportamientos internos de los métodos que vayan a probar durante la prueba. Mientras más se haga esto, las pruebas se van haciendo cada vez menos fiables. Deben ser pequeñas y bien enfocadas. Cuando estás viendo que tu prueba unitaria empieza a crecer muchísimo, es un indicador súper claro de que el código está mal estructurado. En esto, por ejemplo, cosas como TDD, que es Test Driven Development, te enseñan a modularizar un poco más el código. No estoy diciendo que hagan TDD o sea, que lo hagan o que no lo hagan, sino que tomen en cuenta lo que enseña TDD, que también es importante para estructurar sus pruebas. Deben ser rápidas, es decir, las pruebas deben durar, o sea, pruebas que duren menos de 0.1 segundos y no son consideradas pruebas unitarias. Esto tómenlo con un granito de sal porque no es 100% así, pero es un buen mindset a tener cuando escriban pruebas unitarias. Imagínense que tengan un code base donde tienen más de 1000 pruebas y cada una dure un segundo. Ya el continuous integration se volverá infinito y no se puede trabajar así. Algunas recomendaciones generales, no solo para unit test. Siempre debe incluir pruebas. En la industria, cuando tienes código que está en producción, debe ir siempre con pruebas. Toda base de código sin pruebas se asume como defectuoso y es muy propenso a que tenga regressions, bugs y, bueno, quién sabe. O sea, en un code base ya empiezan a trabajar un equipo grande de ingeniería y necesita pruebas. Las pruebas debemos tratarlas como código de producto. A veces, por ser pruebas, como que las dejamos a un lado y no nos importa tanto y las hacemos como queramos. Pero todo esto de you ain't gonna need it, keep it simple, stupid, don't repeat yourself y cualquier tipo de patrón de diseño aplican igualmente a las pruebas. Porque a medida que el codebase crece, las pruebas crecen y se vuelven inmantenibles. O sea, lo más importante es que se estructuren de una buena manera de forma que puedan crecer con tu código. Y otro es favorecer dependency injection sobre moquear y hacer patch. Esto va muy ligado a la idea anterior, al quote anterior que le mostré a Michael Ford, y es que en vez de colocar objetos espía o moquear muchas cosas, lo ideal sería crear el objeto como tal e inyectarlo sobre el método que quieren probar. En Python tenemos varios frameworks. En estos quiero hacer énfasis principalmente en estos dos, en PyTest y UniTest. Nose y Nose2 son básicamente unit tests con plugins. Nose ya no está mantenido. Nose2 sería lo que ahora está en mantenimiento por la comunidad. Mi recomendación es que se mantengan con los dos primeros. Y mi recomendación entre estos dos es PyTest, porque te ofrece toda la flexibilidad que necesitas para escribir pruebas funcionales y pruebas de clases
te permite usar fixtures que favorece dependency injection y reusabilidad de código. Unit Test fue una portabilidad que vino de JUnit, que por eso se parece tanto a cosas como Java, utiliza camel case y todo, y es solo basado en clases. Entonces, usando estos dos frameworks o conociéndolos, muchas veces nos preguntamos, ¿pruebas funcionales o pruebas basadas en clases? ¿Qué tengo que utilizar? Como les mencioné, en PyTest, por lo general se escriben, o sea, pueden utilizar funciones o clases. Y en Unitest, por lo general, son solo clases, que es lo único que te ofrece. Hay cierta creencia de que en PyTest favorece más funcional que en clases, pero eso realmente no es cierto. Puedes utilizar tanto funciones como clases. Así se ve una prueba funcional en PyTest. Es muy sencilla, es bastante to the point. Em, Así se ve una clase en PyTest. Básicamente, la única diferencia con Unitest es que no estamos heredando de test case y favorecemos a usar fixtures antes de usar los métodos de setup teardown que te ofrece Unitest. Y en Unitest sí que heredamos de test case y utilizamos cosas como setup. Es básicamente por ahí va la idea, la diferencia entre ellas. De hecho, si las ejecutamos, estas tres cosas que acabo de mostrarles son completamente equivalentes y las tres funcionan. Mi recomendación es que bien sea PyTest o bien sea Unitest, se mantengan con uno de ellos. Es decir, no los mezclen en el sentido de que si estás usando test case, no utilices PyTest, no utilices fixtures, porque el comportamiento empieza a fallar y los tests no van a funcionar como esperas. Recomendaciones generales para decidir entre función o clases. Si la idea sería usar clases como una forma de agrupación semántica de pruebas. Esto quiere decir que si estás haciendo pruebas de un mismo feature, que de hecho que compartan estado entre ellos o que engloben como la misma idea, lo ideal sería utilizar una clase. Si necesitas ejecutar un conjunto de pruebas dentro de un mismo core, es decir, cuando estemos en continuous integration y tengamos paralelismo, las pruebas se ejecuten de forma paralela, todo lo que viene en una clase se ejecuta en el mismo core. Y si estamos en Python, se utiliza fixtures para reusar código entre funciones y métodos. Es decir, no utilices el estilo de JUnit para este tipo de cosas. Em, Generalmente, cuando estamos escribiendo pruebas, una cosa importante es setup y teardown, que ya lo he mencionado mucho durante la charla, ¿no? Estos métodos generalmente los usamos para preparar y limpiar datos en las pruebas. Esa es como nuestra idea principal de los setups y teardowns. En PyTest, la recomendación es fixtures y hay varias maneras de usarlas. Si lo vamos a usar más como setups y teardowns, el auto-use es importante, porque esto es lo que va a permitir que se usen automáticamente en cada una de tus pruebas. Es decir, esto se va a ejecutar dependiendo del scope en el que lo definas. Si lo defines a función, se va a ejecutar una vez antes de cada función de prueba. Y el scope puede cambiar mucho. Puedes hacerlo a package, session, class, module. eh, bueno, hay muchas. O sea, de manera que te da la flexibilidad que tú quieras. Si la fixture no lo vas a colocar como auto-use, la puedes utilizar en cualquier prueba si la pasas como parámetro de la prueba y esto es lo que favorece dependency injection si estamos utilizando fixtures. Esto es a lo que yo me refería cuando hablábamos de XUnit style, ¿no? Es como en PyTest también podrías hacer lo que haces en Unitest, de usar setup class, setup module, setup function, etc. Se escriben diferente, así que tengan cuidado porque las de Unitest son camel case y estas son snake case. No son tan recomendadas porque no puedes reutilizarlas mucho. O sea, el scope es lo que sea, bien sea el módulo, bien sea la clase, la función, de ahí no van a salir. En Unit Test es lo que les había mencionado. Tenemos Setup, Setup Class, Teardown y Teardown Class. Aquí hay algo importante a tomar en cuenta y es que Setup Class puede causar cosas como efectos como el que vimos al principio de la charla en donde definíamos un usuario a nivel de clase y si lo modificamos en alguno de los métodos, esto nos podría causar un side effect. Moviéndonos un poco del tema de Setup y Teardown, Patch y Mock son otros de los conceptos que vemos muchísimo en Python. Quiero enfocarme en dos librerías principalmente para mocking y a pesar de que he recomendado Python, voy a recomendar unittest.mock para hacer los mocks. La razón es que unittest mock es una librería que se introdujo al Standard Library porque fue creada por este Michael Ford y al final pasó a ser parte de Unitest en el Standard Library.
y funciona muy bien con PyTest. El problema de otras librerías, como por ejemplo PyTest Mock, es que te dan un fixture se llama Mocker, por ejemplo. Y él es conveniente porque automáticamente deshace los patch al final de las pruebas. Es decir, no tenemos que usar ni Context Manager ni Decorators, como se los mostré anteriormente. Pero puede causar confusión, porque en el momento de que tienes un codebase suficientemente grande y una cantidad suficientemente importante de ingenieros trabajando en ella, muy posible ves Unitest.mock y Mocker funcionando ahí en conjunto. Y no funcionan tan bien, y se los quiero mostrar con un ejemplo. Aquí estoy haciendo lo que no debería y usar Mocker como un context manager. De hecho, si lo ejecuto, lo que va a pasar es un poco lo esperado, ¿no? El test pasa, pero me dan un warning. Me dice, mocks return by PyTest mock do not need to be used as context manager. No dice, vale, me dio un warning. Pero ¿qué pasa si yo quiero cambiar el comportamiento de mi mock? Ahora ya no quiero que sea un mock nada más, sino que devuelva una función nueva con un valor nuevo por alguna razón en mis tests. Aquí sí que ya empiezan a ocurrir cosas oscuras y te dan un error críptico que dice attribute error, enter. Vale, básicamente te están diciendo que Mocker la estás utilizando como un context manager cuando no. Este tipo de cosas puede suceder y por eso yo recomiendo manténgase solo con Unitest of Mock, que está bastante bien. Otra de las cosas interesantes de la librería de Mock es que te permite hacer comprobaciones sobre si tu método ha sido llamado, cómo ha sido llamado y con qué parámetros. Con este pequeño ejemplo se los quiero mostrar y es que tenemos un cliente de GitHub que obtiene los gists de GitHub y nada más estamos llamando aquí a un método get. Eso es todo lo que hace este método. Ahora, en mi prueba voy a hacer un mock sobre un método completamente diferente y voy a llamar a getGists, que como vimos solo llama get. Esta prueba debería fallar porque aquí no estoy llamando a getGistURLs en ningún sitio, ¿no? Sin embargo, esta prueba pasa y se preguntarán, ¿pero por qué pasa? Simplemente es porque la API de los mocks es un poco diferente a lo que uno esperaría. Aquí estamos haciendo una cert sobre un método llamado callOnce, cuando realmente debería hacerse de la siguiente forma. Sin embargo, lo que yo quiero que se lleven de aquí, y se los muestro ejecutando esto, es que aquí sí que vemos el error, ¿no? Expect getGistURLs to have been called once. Lo que quiero que se lleven de este ejemplo es que la API de los mocks es infinita. O sea, tú puedes hacer punto tal, punto method, y eso va a funcionar. Porque justamente es la idea de los mocks. Pero hay que tener cuidado. En los patch, que justamente, digamos, es la acción que estamos ejecutando para poder crear mocks en nuestro código, pasa algo particular en Python, al menos. Y es que el objeto al que queremos aplicarle el patch debe cumplir con ciertas reglas. Uno, ser importado desde tu archivo de pruebas, es decir, no vas a poder hacer un patch que no puedas importar desde ahí. Y que el path que estemos definiendo en el patch tiene que ser de donde el objeto se use, no donde el objeto se define. Y esto es motivo de confusión. En este ejemplo, imagínense el archivo service.py y aquí tenemos nuestro cliente de GitHub al que le hacemos getGists. Vale, bien. Y tenemos el GitHub Client que se define en GitHub Client, que es otro módulo completamente diferente. En mis pruebas, yo debo hacer el patch en Service y no en GitHub Client. De hecho, debe escribirse así. Service, GitHub Client, getGist. Aquí no se está definiendo GitHub Client, aquí se está usando GitHub Client. Y aquí sí que nuestra prueba va a funcionar porque los patches tienen esta particularidad. Otra cosa que nos encontramos, y a lo mejor alguno ya ha visto esto, es cuando estamos viendo un caso de prueba que necesita tanto aplicar tantos mocks que se vuelve una escalera, lo que llamamos como un patch hell. Tienes tanto mock que hasta el código se vuelve ilegible y complicado. Esto tiene un par de red flags. El más importante es el que estás haciendo demasiados mocks. Probablemente deberías modularizar el código para no tener que aplicar tantos patch. Sin embargo, si existe el caso en el que lo necesites hacer, patch multiple puede ayudar en este caso. Es decir, fíjense cómo se abstrae toda la lógica del mocking afuera, o perdón, del patching afuera del método y de manera que queda como un one-liner. Y aquí sí que se entiende lo que está pasando en el caso de prueba. Lo importante llevarse aquí es revisar la API de patch porque tiene múltiples ideas, perdón,
la API es bastante rica, es decir, que puedes valerte de eso para no solo utilizar un Context Manager o el mismo Context Manager en todos los casos. Entonces, si ejecutamos estos dos ejemplos, los dos van a pasar porque los dos funcionan. Esto es más de cómo estructurar el código. Por lo general, cuando estamos haciendo pruebas, también queremos probar que nuestro código es capaz de elevar excepciones. En este caso particular, tenemos un método que simplemente eleva una excepción cuya string va a ser error. Y en este caso de prueba, estoy haciendo una assert de que el string, ¿verdad? Que estoy devolviendo aquí, que debe ser error, es some other string. O sea, es completamente distinto. Esta prueba no puede pasar. Sin embargo, la ejecuto y también va a pasar. Y esos son, dices, ¿pero por qué? ¿Por qué está pasando? Lo que sucede en este caso particular es que la assert debe ejecutarse fuera del Context Manager. Si estás haciendo la assert dentro del Context Manager, lo que va a suceder es que la excepción se va a elevar y en ese contexto el código que sigue dentro del Context Manager no se ejecuta. Pero error, como es un objeto en Python, mantendrá su valor fuera del Context Manager. Y ahí sí que puedes hacer la assert y va a funcionar correctamente. Ese es el comportamiento que esperaríamos, es que falle. Fechas, tiempo y todo lo relacionado es complicado en las pruebas. Son un indicador de que pueden ocurrir test flaky, ¿no? Digamos, como lo que llamamos pruebas indeterminísticas. En este caso, muy sencillo, tenemos una función que calcula qué día es mañana y en nuestra prueba estamos usando datetime.today. Entonces, si ejecutamos esta prueba, la prueba va a pasar, porque hoy estamos a 2 y mañana es 3. Pero esta prueba les va a durar un solo día. Ya mañana va a fallar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Uno, favorecer dependency injection si queremos irnos por ese lado y es instanciar nuestra fecha y pasarla a medida de dependency injection en la función que queremos probar. Y la opción 2 que tiene Python es Friscan, que es una librería que es bastante útil. Esta lo que va a hacer es un patch sobre cualquier datetime, time o cualquier de estas funciones que te devuelva fechas y va a devolver la fecha que especifiques acá. Si ejecutamos esas pruebas que acabo de mencionarles, van a pasar las dos porque hemos instanciado la fecha que queremos. En cuanto a pruebas asíncronas, tenemos PyTest Async.io o PyTest Tornado, depende del framework que estás utilizando. Lo más importante es que revises la documentación y, por ejemplo, si es Async.io, utilices PyTest, Mark Async.io. Si es Tornado, Mark Gentest. Si los mezclas, vas a empezar a tener problemas. Ellos, como la sintaxis es más o menos la misma, pueden funcionar, pero tienen comportamientos extraños cuando empiezas a mezclar las dos API. También tenemos fixtures que pueden hacer asíncronos. Simplemente se pueden utilizar con la sintaxis async await. Y mocks, que me parece una de las cosas más brutales de Python 3.9 en la librería de Unittest, es que te trae un async mock. Entonces, esto libra muchísimos dolores de cabeza cuando queremos hacer mocks que son asíncronos y necesitamos llamarlos con await. Ahora me gustaría terminar la charla con un par de consejos para continuous integration, ¿no? El primero de ellos es coverage. 100% de coverage no implica 100% de calidad. Sin embargo, es muy común y es necesario tener al menos un mínimo nivel que nos garantice la calidad del código. En backend, 80-90% suele ser lo más recomendado. Apunten al 90%, a pesar de que 100% no implique calidad, mientras más coverage tengas, pues menos probabilidades tienes de que el código tenga problemas. En Python se hace muy fácil con code fail under 90. Este flag básicamente va a fallar el test de continuous integration si el coverage baja a menos del 90%. Paralelización. Esto ayuda muchísimo a agilizar las pruebas en Continuous Integration. En PyTest tenemos PyTest XDist, que es una librería que es la que te permite hacer la paralelización. Y aquí hay una de las cosas que quería mostrarles, que voy a ejecutar la primera prueba que hice en la charla, que fue el patch, que le hicimos start, y funcionaba en los dos casos de prueba, pero esta vez la voy a ejecutar en dos cores. De hecho, si ejecutamos la prueba, vale, ya aquí tenemos, va a fallar. A diferencia que al principio sí que pasaba, ¿no? Y falla porque se está ejecutando en dos hilos diferentes. Es decir, el side effect que teníamos del patch ya no se va a ejecutar, o sea, ya no va a ocurrir en el segundo caso de prueba.
Esto, por eso es que le he querido mostrar este tipo de cosas, porque tu continuous integration empieza a ser indeterminístico cuando tenemos estos problemas en los casos de prueba. En Django es bastante sencillo, con el flag parallel lo podemos hacer. Y por último, reportes. Cuando tenemos continuous integration, por lo general queremos saber qué pasa. Uno de los reportes más importantes vendría siendo el reporte de coverage, que al ejecutarlo, vemos por dónde ha pasado las pruebas. En este caso, como solo estoy ejecutando un solo archivo, que es el patch, vamos a ver que GitHub Client es el único por el que se pasó y tenemos un 67% de coverage. Bueno, ni tan bueno. Y por último, el reporte de Flaky o Hasten Tests, que vendría siendo si tu prueba pasa en tu Continuous Integration, luego no pasa y luego vuelve a pasar, es lo que llamamos Flaky Test. Hay en ciertas, también se llama Hasten Test o pruebas indeterminísticas. Entonces, estos son el tipo de cosas que a tomar en cuenta. No hay un custom solution para esto. em, Como decir PyTest exist, pero sí que lo puedes implementar y es un reporte interesante a tener en tu Continuous Integration. Y bueno, con esto yo creo que daré final a mi charla. Muchísimas gracias por escucharme y bueno, puedo abrir la puerta para preguntas que tengan en el punto. Muchas gracias, Ismael. Súper interesante tu charla. Teníamos una preguntita que apareció por YouTube Ujú, a mediados de tu charla, más o menos, relacionado a medir el tiempo máximo por test. ujú. De ¿Cuál todas era la formas, igual quería pregunta? recordar a las personas que igual escriban sus preguntas por Discord, que por allá vamos a continuar la discusión, pero en caso si quieras decir algo relacionado al tiempo Ah, por sí, test. ahí justamente, si no me equivoco, una librería de PyTest que te permite medir el tiempo entre las pruebas y como un step de continuous integration que es bastante interesante es acotarlo. Es decir, si decimos que nuestras pruebas máximo un segundo, digamos, por ejemplo, y esa Ujú. prueba, ese step de continuous integration ya no va a pasar si tienes pruebas que duren más de ese tiempo. Esto a lo mejor hay que ver cómo se hace porque si tienes end-to-ends o pruebas que son que implican no solamente Python, sino la UI, un segundo a lo mejor es poco. Pero eso ya Mm, tienes que, es como un poco de fine tuning, dependiendo claro, del continuous integration que tengas. ya veo. Y es muy común escuchar a veces en charlas relacionadas a testing también este módulo que se llama Hypothesis. No sé Ujú. si lo has utilizado o si tiene alguna opinión con respecto a eso, respecto a lo Sí, que presentaste hoy. sí, Hypothesis es muy bueno. Lo he visto para, sobre todo cuando estamos probando APIs. Cuando tenemos APIs definidas con OpenAPI, justamente, una combinación que es como muy natural es hipótesis y esquematicis, que es básicamente probar tu esquema de OpenAPI y utilizar hipótesis para generar estas pruebas. Es el caso de uso que yo más he visto con hipótesis, realmente. Ya veo. Bueno, hay un par de comentarios positivos en el canal que después los puedes leer, pero a la gente le Bueno, gustó mucho que- tu charla, todos quedaron impresionados con FreeScan y muchos otros ah, detalles. Fresno Así es bastante que útil. sí, bueno, ya estamos casi en el tiempo. No me había dado cuenta, buen nombre de ordenador. No, recién lo estaba viendo ahí abajo. Gracias. Muchas gracias, Ismael, por participar de la PyCon 2021 y bueno, y esperemos de que podamos tenerte quizás durante el día en el canal de Discord para que continuemos la discusión porque hay mucha gente con, con muchas opiniones y con ganas de ser mejor en testing. Vale, perfecto. Muchas Bueno, ahí estoy gracias. en el canal y podemos hablar por ahí. Gracias a ustedes. Perfecto. Muchas gracias, Ismael. Que tenga buen sábado. Gracias.